Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de audiolibros adventistas. Desde el Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías, oramos y deseamos que el Señor bendiga a cada oyente de su palabra, donde escucharemos el mensaje que el Altísimo tiene para nuestra alma cansada y podamos encontrar consuelo, amonestación y misericordia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. En esta oportunidad escucharemos el libro titulado Rebelión del pastor Ron Spear, con un prólogo del pastor Russell Standish. Prólogo. El hermano Ronald Spear y yo nos conocimos el 17 de abril de 1980. Ya han pasado 23 años desde que mi hermano Colin nos presentó en el primer día de la sesión de la Conferencia General número 53, realizada en Dallas, Texas. Él había conocido al hermano Spear cerca de un año antes, y desde esa primera vez, un lazo de hermandad cristiana se había forjado. Ambos aman a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como siendo el supremo cuidado de Cristo. Ambos están preocupados con la creciente rebelión contra la verdad que están barriendo la Iglesia de Dios. Y ambos, por amor a su Señor, poseen un sincero deseo de advertir al pueblo de Dios del peligro de apostasía para las almas de los creyentes. Ambos confían en las Escrituras y en los escritos del Espíritu de profecía implícitamente. Yo era un delegado en la sesión de la Conferencia General en Dallas. El hermano Spear era un asistente, ya que en 1980 era el secretario de campo de la Review and Herald, en aquel entonces bajo el hermano editor Kenneth Wood, un hombre de virtud. Al igual que mi hermano, yo inmediatamente reconocí en el hermano Spear un pastor fiel. En los años subsecuentes hemos predicado juntos en 4 continentes: Asia, Australia, Europa y Norteamérica. Nuestra relación ha sido dulce en la causa de nuestro Dios y de su verdad. Ahora que él ya está en sus 80 años, este antiguo guerrero, aún lleno de energía y sinceridad por las almas del pueblo, ha tocado el urgente asunto de la diseminada rebelión en el mismo corazón de la Iglesia de Dios. Al tocar este asunto, el hermano Spear ha escogido un curso que le va a traer muy pocos elogios. La historia de las Escrituras testifica el hecho que mensajes similares a la Iglesia de Dios, llevados por los profetas de antaño, han provocado un antagonismo general y rencoroso contra estos siervos de Dios. Pero un pequeño remanente siempre ha sido alertado, y es por esos hombres y mujeres los cuales encontrarán su hogar celestial, que estos mensajes son enviados por Dios. La sierva del Señor dice: deseo intensamente que los ancianos soldados de la cruz, los que han encanecido en el servicio del Maestro, prosigan dando un testimonio directo para los que son más jóvenes en la fe, y que puedan comprender que los mensajes que el Señor nos dio en el pasado son muy importantes en este período de la historia terrena. Nuestra experiencia pasada no ha perdido ni la mínima parte de su fuerza. Que todos tengan cuidado de no desanimar a los pioneros o de hacerles sentir que su utilidad es tan solo limitada. Su influencia todavía puede sentirse poderosamente en la obra del Señor. El testimonio de los ministros de edad será una ayuda y una bendición para la Iglesia. Dios velará por sus portaestandartes leales y fieles, noche y día, hasta que llegue el tiempo cuando deban de poner su armadura. Asegúreseles que están bajo el cuidado protector de aquel que nunca dormita ni duerme, y que centinelas incansables velan sobre ellos. Al saber esto, y al comprender que permanecen en Cristo, pueden descansar confiadamente en las providencias de Dios. Mensaje selecto, tomo 2, página 469-470. Tenemos que reconocer, tal como se puede ver en las páginas de este libro, que la hermana Joy menciona
cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Mensaje Selecto, tomo 3, página 386. Teniendo este asunto en mente, necesitamos entender que la rebelión en Israel en el período del profeta Isaías fue un preludio del estado de la iglesia adventista del séptimo día en el siglo XXI. Examinemos el actual estado de nuestra iglesia, tal como le fue revelado al profeta Isaías hace 2700 años. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, despreciaron al Santo de Israel, le dieron la espalda. ¿Para qué habéis de ser castigado aún, si os rebelaréis más y más? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1, versículo 4 al 6. La hermana Juárez menciona: pero los peligros de afuera, por abrumadores que parecieran, no eran tan graves como los de adentro. Era la perversidad de su pueblo lo que imponía al siervo de Dios la mayor perplejidad y la más profunda depresión. Por su apostasía y rebelión, los que debieran haberse destacado como portaluces entre las naciones estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios. Profetas y Reyes, página 227. Hoy Dios le dice a los líderes, pastores, teólogos y a los laicos de nuestra iglesia: gobernante de Sodoma, oíd la palabra del Eterno, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Isaías 1, versículo 10. Yo creo que el hermano Speer es uno de sus siervos a quien Dios ha comisionado para presentar este mensaje hoy. En fidelidad a esta comisión, este guerrero, en la delgada fila del ejército del Señor, ha tomado esta responsabilidad porque él ha reconocido que si el Eterno Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Isaías capítulo 1, versículo 9. El omega de la apostasía está muy avanzado en nuestros días. Escribiendo recientemente en relación al colegio Avondale en Australia, por amor a Dios y a su pueblo en el Pacífico Sur, me sentí compelido a declarar que no puedo pensar en ninguna organización terciaria en el Pacífico Sur que esté menos preparada para entrenar jóvenes para el servicio de Dios que el colegio Avondale. Ha rechazado la fe adventista y hace su mejor para destruir esa fe. ¿Encontrarán los estudiantes el mensaje del santuario ahí? No. ¿Descubrirán el mensaje de los 3 ángeles? No. ¿Serán motivados a buscar la perfección del carácter cristiano? No. ¿Aprenderán a guardar el día sábado como santo? No. ¿Aprenderán a adorar al Señor en la belleza de la santidad? No. ¿Serán los alumnos capacitados para ser trasladados en el colegio Avondale? Desde luego que no. Ellos serán asiduamente animados a creer que pecarán hasta la segunda venida. ¿Aprenderán los estudiantes normas apropiadas de entretenimiento? Ciertamente no. ¿Será enseñada la naturaleza humana caída de Cristo? Incuestionablemente no lo será. ¿Será expuesto el espíritu de profecía de la manera apropiada? No. ¿Será enseñada la profecía del tiempo del fin, tal como aparece en Daniel y Apocalipsis y en el espíritu de profecía? No. ¿Tendrás un estudiante del colegio Avondale un concepto apropiado del remanente? No. ¿Poseerá él un preciso conocimiento de que no hay una obra mediadora disponible
después del cierre de la puerta de gracia? No. ¿Aprenderá un estudiante así la obra correcta y santa de Cristo a través de un ministerio de sostén propio? Ciertamente no. ¿Se le enseñará a un estudiante universitario no graduado del colegio Avondale lo malo del movimiento ecuménico? No. Siendo esto así, cuán tremendamente antiproductivo es enviar a nuestros estudiantes al colegio Avondale para que sea entrenado para predicar el mensaje vital para los últimos días, siendo que solo éste completará la obra. Trágicamente, la rebelión del colegio Avondale no es un caso aislado. Así, los humildes y devotos seguidores de Cristo, tal como el autor de este libro, son cargados en sus corazones cuando no ven ninguna evidencia de que el liderazgo de la iglesia se esté levantando para purificar nuestras instituciones de entrenamiento de su apostasía. La respuesta del hermano Speer está bien representada por las siguientes palabras inspiradas. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad, de ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciadas en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 195-196. Poco nos asombramos de que Cristo declare del ministerio de su Iglesia. La hermana White menciona: los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará ni bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Testimonio 5, página 196. Yo siento que en el corazón del hermano Speer hay un profundo amor y una sincera preocupación por sus hermanos en el ministerio. Esta preocupación proviene del hecho de que la hermana White ha declarado claramente que ella, pero vi que los ministros no se librarían de la ira de Dios. Sus sufrimientos serán 10 veces mayores que los de sus feligreses. Primeros escritos, página 282. El hermano Speer
no ha escrito en una manera más santa que tú. En vez de eso, él reconoce, tal como me lo ha expresado en muchas ocasiones, que a menos que él le suplique diariamente a su Señor por el carácter de Cristo, él también se perderá. Todos los ministros fieles y los laicos, aquellos que sinceramente predican la segunda venida de Cristo, tienen que ser advertidos por las palabras inspiradas. La hermana White nos dice en Primeros Escritos, página 37, entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo, con los pies pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Este libro ha sido largamente preparado. Ha sido escrito por un pastor que ama a los miembros de la Iglesia de Dios con gran pasión, y esto lo recomienda. Yo conozco su angustia y su tierno amor por aquellos que lideran esta rebelión y por aquellos que la apoyan. Yo me uno en oración al hermano Speer para que nadie que tenga el privilegio de leer este libro esté junto a aquellos que después del milenio recordarán con agonía de mente y sin esperanza las palabras: su desprecio por los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Conflicto de los Siglos, página 724.